Hola, hola amigos de TV Agro, bienvenidos una vez más a este programa que se llama Al Día con el Agro, justamente hecho para la opinión, la actualidad de todo lo que está pasando en el sector. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es una de las inversiones más importantes que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en Colombia, pero especialmente para el cacao. Se trata de C4D, este programa de cacao para el desarrollo, y hoy nos encontramos con su director Pablo Ramírez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, para nosotros es un placer que nos estés acompañando y quisiera preguntarte justamente de ese contexto de este programa. ¿Cómo vamos a hoy 2023? Pues vamos muy bien. Muchas gracias primero por la invitación para poder presentar un poquitico a Colombia lo que ha hecho C4D, lo que es la inversión como tú dijiste, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, implementado por Partners of the Americas, que es la compañía para la que yo trabajo. Bueno, el proyecto va muy bien. Nosotros empezamos con la primera parte del proyecto, es lo que llamamos estudios especiales, y ahí tenemos 4 cosas principalmente: línea base, el estudio de cadenas de valor, estudio de ingreso digno y el estudio de carbono, que yo quiero que hablemos un poquitico más adelante. Claro, vamos a hablar de estas 4 líneas porque justamente la idea hoy es explicarles un poco a los colombianos, a nuestros televidentes, cómo está este programa. Y quiero preguntarte, bueno, ¿qué encuentran el gobierno de Estados Unidos en el cacao colombiano y por qué invertir más de 25 millones de dólares en esto? Bueno, el proyecto C4D arrancó de un proyecto anterior que se llamaba Cacao para la Paz. Sí. Cacao para la Paz era un proyecto que de pronto tú recuerdas, era financiado por USAID, implementado por USDA, y estuvo enfocado más en la Sierra Nevada. Y a raíz de las conclusiones de ese proyecto, de un estudio que hizo el CIAT, se vieron unas oportunidades que a través de C4D podíamos llenar. Se hizo la propuesta en Estados Unidos, se aprobaron los 25 millones de dólares y aquí estamos. Entonces mira que hay una secuencia y una racionalización por la que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo esto. No solo las oportunidades identificadas por el proyecto, por el estudio de cadena de valor del CIAT, sino porque el cacao tiene un rol importantísimo, no solamente social, pero también la oportunidad económica que se nos presenta a raíz de problemas de deforestación en África. Y eso yo pienso que ahí podemos posicionar al cacao colombiano como uno de los 10 mejores del mundo en un sistema de agroforestería, que también vamos a hablar de eso en un momento. Bueno, hablemos un poco también de ese contexto de cómo está el cacao actualmente en Colombia, porque sigue siendo un subsector. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué está pasando alrededor de que ha llevado a que de pronto no se nombre en los grandes eslabones de la cadena agroindustrial del país? De acuerdo. Bueno, miremos entonces cómo están las cifras de este sector. Actualmente tenemos una producción de 65.000 toneladas. Eso no nos pone entre los 10 primeros del mundo, pero ahí está la oportunidad. Yo pienso que lo que está haciendo C4D de la mano del Consejo Nacional Cacaotero, liderado por el Ministerio de Agricultura y por Fede Cacao y el sector privado, es importantísimo. Y como Consejo Cacaotero nos pusimos una meta de 130.000 toneladas para el año 2030. Eso es muy importante que Colombia lo sepa, porque ahí ya estaríamos entre los 10 primeros del mundo, pero no solamente por volumen, sino por calidad. Y para eso es importantísimo que hablemos del cacao en Colombia, posicionarlo dentro de un sistema de agroforestería, porque ahí ya abre la oportunidad para entrar a los mercados de bonos de carbono y de pago por servicios ecosistémicos. Bueno, cuando hablamos justamente de ese cultivo en particular, es muy cierto, porque cuando uno se va a ver un poco las familias que viven del cacao, pues se da cuenta que hay toda una diversidad, una tradición, que hay una economía detrás, pero también encontramos, por ejemplo, la diversidad en sabores, en texturas, que nos brinda también el cacao colombiano, y es un cacao de alta calidad, de aromas, de sabores, de toda una experiencia que de pronto no podemos ver igual en otros países del mundo. Eso es cierto. Y hay una cosa muy importante, y es, digamos, el número de variedades que tenemos para sembrar aquí en Colombia es, creo que 24, que ningún otro país lo tiene. Tenemos variedades desarrolladas por Fede Cacao, por Agrosavia, por National Chocolater y por Luker. Hay de todo tipo de variedades para todo tipo de gustos, y eso es muy importante y nos abre la oportunidad de entrar a estos mercados de cacaos finos, que eso es único. Ahora, para poder llegar a esos cacaos finos hay que incrementar productividad. Eso pues es un hecho. Las productividades actuales en Colombia, por fuera de Santander, están en 375 kilos por hectárea en promedio.
de tal forma que con productividades tan bajas llegar a mercados internacionales con volúmenes importantes va a ser muy complicado. Y eso es una de las apuestas de C4D, incrementar productividad mediante una estrategia sólida de extensión agrícola. Bueno, ahora sí entremos un poco en materia. Hablamos entonces de esos objetivos de la ampliación de la frontera agrícola, especialmente para el cacao, de aumentar la productividad, de mostrar un producto cero deforestación también en el país, que eso es importantísimo. ¿Cómo lo logran? ¿Cuáles son esas estrategias y pasos a pasos claves que ustedes tienen dentro de este proyecto? Perfecto. Entonces, como te decía al principio, estudios especiales, cadena de valor, ingreso digno y carbono, y en base a lo que nos entreguen los estudios ya vamos a ir moldeando el resto de las 8 actividades de C4D. Vamos entonces por partes. La primera actividad después de esos estudios es el fortalecimiento de las organizaciones de productores. Esa parte es clave, porque es el primer punto de agregación del cacao. Ahí es donde todos los productores se juntan y dicen, bueno, vamos a tener una central de fermentación o vamos a separar este cacao que es de mejor calidad porque tengo un mejor comprador, este se da para el mercado corriente, etc. Y que lograr la asociación en Colombia no es fácil. No es fácil, no es fácil. Yo no sé si te decía ahorita, antes es que Colombia, nuestro superpoder es que somos emprendedores, pero nuestra kriptonita es que no somos colaboradores. Y algo para cambiar también, eso. sí, exacto, pero algo que yo quiero como C4D, digamos, a aportar, ¿cierto? Y es contribución y no atribución. Nosotros estamos aquí para sumar y por eso trabajamos de la mano de Fede Cacao, de Agrosavia y del sector privado, del Consejo Cacaotero, de todo el mundo que quiera trabajar con C4D. Claro, de pronto cuando uno se pone a estudiar un poco el sector agro, detrás de estos emprendimientos también que han sido exitosos, gran parte dependen de esto, de la unión, de la asociación, pero cómo unir esos intereses, o sea, en qué objetivo, en qué sueño ustedes justamente han trabajado. Entonces, para responder tu pregunta, sigamos con el resto de los objetivos porque yo creo que ahí te la puedo responder bien. Claro. Primero, entonces, el fortalecimiento de la organización de productores. La actividad número 3 es la parte de extensión. Extensión es clave y unificar el mensaje que estamos dando en extensión. Ese mismo mensaje lo está dando Luker, lo está dando Nacional Chocolates y lo está dando Fede Cacao para que todos hablemos el mismo idioma. Cómo hacer las podas, cómo hacer el manejo integrado de plagas, todos hablamos el mismo idioma. A mí eso me parece clave. La siguiente actividad es la actividad de post cosecha y de cultivos complementarios. Y ahí también hablemos un poquitico de eso porque... Vale la pena profundizar en este tema. Sí, claro. Yo quiero que empecemos a ver la finca de cacao como que no solamente depende del cacao, sino que depende de otras cosas, de otras fuentes de ingreso alternos, tipo plátano, tipo yuca, tipo gallinas para producir parte de su propio alimento, etc. Sin crear un sistema demasiado complejo. 2 o 3 cositas que la finca y la familia puedan manejar. Eso es muy importante. Entonces, actividad número 4 es eso y también apoyo a centrales de fermentación. Yo pienso que para poder entrar a esos mercados internacionales de cacaos finos hay que centralizar el proceso de fermentación y manejarlo de una forma un poco más, como con más criterio gerencial. Porque cuando tú empiezas a hablar con compradores japoneses o compradores europeos o americanos, pues los estándares son diferentes y el nivel es más alto, entonces ahí es donde también queremos ayudar. Sí, devolvámonos un poco a este tema justamente de los cultivos complementarios, porque de ahí parte algo muy importante y es el tema de dejar a un lado esta agricultura tradicional en Colombia que tristemente está ligada a los monocultivos y que ha querido como transformarse. Pero por ejemplo el cacao, ¿con qué pega bien? Una persona que siembra cacao y dice, bueno, yo quiero poder tener esta finca integral, poder tener más cosas, ¿cómo puedo hacer ese aprovechamiento y esa economía circular? Entonces hagamos, una cosa es el cacao dentro de la agroforestería y con qué pega bien, digamos con abarco, puede ser una opción, 900 plantas de cacao más creo que son 40 o de 40 a 100 plantas de abarco dependiendo pues del sitio, pero ese sombrío del abarco es muy importante. Entonces ese es un sistema que te va a generar ingresos por cacao, ingresos por carbono, ¿ok? El resto de la finca para hacerla integral y circularidad, etcétera, es plátano. Nosotros identificamos 5 cultivos complementarios promisorios, pero yo creo que nos vamos a enfocar, digamos, en 3 que son a más corto plazo. Y es el plátano, es yuca y es ají tabasco. Yo creo que hay una oportunidad interesantísima en esos 3 porque te pueden generar flujo de caja rápido
Y la otra cosa muy importante es que las épocas de producción de estos complementarios son diferentes a las del cacao. Entonces te estabiliza el flujo de caja durante el año. Tener un equilibrio más, no solo técnico, productivo, sino también económico. Económico. El flujo de caja del cacao se va más hacia los finales del año, digamos de octubre a enero, pero estos otros tú los puedes cuadrar para que te den plata en las otras épocas donde el cacao no está dando. Eso es muy, muy importante. Yo quiero que los productores empecemos a pensar de una forma más gerencial, en ver como, en esta época no tengo tanta plata, ¿qué siembro yo para que me dé en esta época del año, etcétera? Claro, es que antes lo que pasaba es que no se escuchaba mucho el tema, por ejemplo, de cultivos complementarios, de poder acceder a estas nuevas herramientas, y es algo que hasta ahora pues está cogiendo más fuerza en el país. Pero centrémonos en esa parte de mercados de bonos de carbono, porque ustedes han hecho investigaciones muy grandes alrededor de esto y también es algo nuevo y bien interesante que puede traer un beneficio económico para quienes sepan aprovechar. Exactamente. El bono de carbono se basa en la capacidad que tiene el árbol de cacao y digamos de abarco, por ser el sombrío, en capturar carbono. Y ese carbono lo captura del aire, lo vuelve tronco, de tal forma que los árboles que tienen troncos más grandes, pues están capturando más carbono. Eso es muy importante. Entonces, medir cuánto carbono está siendo capturado y qué tanto lo está manteniendo el árbol en su tronco, eso requiere un rigor científico que nosotros queríamos hacerlo aquí en Colombia. Teníamos datos de Nicaragua, teníamos datos de Costa Rica, teníamos datos de África, pero de Colombia había unos datos que eran demasiado disímiles. Entonces quisimos como, vamos a hacer el estudio, y es un estudio bastante complejo, que nos tomó casi un año hacerlo con la Fundación Catarubén, pero ya lo tenemos listo. Entonces ya pronto vamos a comunicar, digamos, cuánto realmente una hectárea de cacao que tiene árboles de cacao de tal edad, con tanta densidad de siembra, con tales variedades de sombrío, este es el potencial de carbono. De ahí hay varias etapas hasta llegar al punto de vender el bono de carbono, porque miremoslo como negocio. Hay una persona en Estados Unidos, y yo quiero que nuestros sí. televidentes entiendan esto. Televidentes. Pónganse a pensar en que la persona en Estados Unidos o en Europa está comprando un bono de carbono de su finca y está pagando $10 por eso. Él quiere estar seguro que esos $10 sí realmente están capturando eso, y para eso tiene que haber un sistema que esté verificando que usted no tumbó el árbol, que usted sí lo cuidó, que usted hizo las podas. Entonces hay una persona que va a ir a verificar eso en persona, y hay un satélite que va a pasar una foto y va a tomar la foto y dice, sí, sí es verdad. Sí, 6.000 familias, 12.000 hectáreas y tal vez unos 22.000 beneficiarios indirectos. Bueno, cifras muy importantes, y hoy estábamos hablando del tema de mercados de bonos de carbono. Ustedes también van ahí paso a paso en ese camino, tienen un objetivo más o menos de 800 familias a lo largo de 2 años, pero hablemos de ese paso a paso y por qué es importante. Sí, estamos trabajando de la mano de la Fundación Catarubén, y como te decía, hay un rigor científico grande detrás de calcular y sacarle el máximo beneficio al agricultor de lo que él está haciendo en la finca. Yo quiero que ellos lo entiendan, que eso es muy importante, porque el mantener el sombrío, el mantener las podas de cacao, el mantener los cultivos complementarios, todo eso pues le va a tener un beneficio económico, pero el verificar que eso sí esté pasando para que el comprador allá en el otro lado del mundo esté contento y los compre cada año, pues eso requiere, hay una estructura detrás de eso. ¿Qué es esa estructura? Primero hacemos todo el cálculo científico de cuánto absorbe un árbol de cacao, y lo verificamos y le mandamos las cifras a una organización internacional, que ellos mandan un inspector, y ese inspector dice, sí señores, vamos a ver esas fincas. Y de las 1.000 fincas que mandamos en un programa, ellos dicen, voy a visitar 100, por decir una cifra. Sí. Y se va a las 100 y va y toma fotos, va y mide, va y mira los árboles, etc. O sea, y después él va y pasa un reporte y dice, sí, estoy de acuerdo. Luego pasa un satélite y reverifica que eso. Entonces mire que hay un costo asociado con mantener pues,
el rigor científico detrás de eso. Claro, yo creo que eso es importantísimo de resaltar porque no es solo de pronto decir voy a sembrar cacao debajo de estos árboles que veo que son frondosos o que llevan muchos años en mi finca, sino es entender el proceso que hay detrás. Hablemos un poco de esos primeros pasos, es decir, si yo produzco cacao, si yo digo, bueno, yo tengo hace rato la producción, veo que tengo un potencial también agroforestal, ¿cómo puedo identificar que sí soy apto para el mercado de bonos de carbono? Sí, hay unos reglamentados internacionales que hay que seguir, porque al fin y al cabo ellos son los compradores del carbono y bueno, como ellos se sientan confortables de que sí se está haciendo la captura, pues hay que adaptarnos a eso. Y uno digamos, de los preceptos básicos es que los árboles tengan menos de 5 años. Mira que tiene una lógica eso. Si yo acepto todo árbol de cualquier edad, hasta árboles viejos, pues entraría todo el mundo y habría una sobresaturación de bonos de carbono y el precio se nos baja. Entonces, mantengamos un precio razonable en los bonos de carbono que nos permita asumir todos estos costos de verificación y de ahí una de las razones es, ok, vamos a poner árboles que sean relativamente jóvenes. Esa es una razón económica y la otra razón, digamos, lo que es fisiológica. Los árboles más jóvenes son más eficientes y capturan más carbono que árboles más viejos. La curva de ellos es más alta porque ellos al fin y al cabo son más jóvenes y están capturando más, haciendo más fotosíntesis y capturando. Entonces mira que hay una lógica detrás de eso. Eso no es un capricho, sino que hay una racionalización detrás de eso. Sí, no cualquiera, digamos, puede hacerlo y no es tan fácil de decir, bueno, ya voy a empezar a vender lo que producen acá mis árboles, sino tiene todo un proceso técnico detrás. Tú nos hablabas de un abrebocas, de ese estudio que ustedes hicieron. ¿Qué tal si le contamos un poquito a los televidentes? Bueno, ustedes qué descubren, más o menos ahorita, cuál es ese promedio que tenemos, el tema de precios, cómo está. Sí, el estudio es básicamente, se hicieron más de 300 muestras de suelo, porque mira que hay carbono, digamos, por encima del suelo, lo que es el tallo y las hojas y la hojarasca, y hay carbono por debajo del suelo, que es lo que es las raíces y las bacterias que están ahí al lado de las raíces. Todo eso se mide y sacamos 300 árboles, tú los desentierras, los quemas y luego mides todo ese carbono y lo pesas. Y eso hay que hacerlo 300 veces por todo Colombia, imagínate. De región en región. De región en región. Se coge la hojarasca, se pesa y se quema y se pesa. Se coge todos los arbolitos, las ramitas, todo eso, entonces para determinar cuánto carbono hay en ese árbol, entonces dice, este árbol que quemamos y que organizamos era un árbol de 7 años. Entonces se hizo para árboles de todas las edades. Imagínate, árboles desde chiquiticos hasta árboles de 20 y 25 años de edad. Investigando ese promedio más o menos que tenemos entonces en producción de bonos de carbono en el país. Sí, si tú sacas un promedio, digamos, de 0 a 25 años, pues te da 2.75. 2.75 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, pero mira que si tú miras ese dato, es un promedio de árboles muy chiquiticos a muy grandes. Por eso el cálculo es más complicado. Digamos, para efectos de promedios, pues sí, hagámoslo. Pero tú llevas a la persona a la finca y tú ves, bueno, en este lote tengo árboles de 7 años, en este lote tengo árboles de 18 años. Entonces él tiene que empezar a hacer el cálculo y hay un computador pues, que nos hace todo el cálculo. Claro, eso ya varía dependiendo entonces cada producción, pero económicamente, ¿eso qué representa? Si lo hablamos en pesos. Sí, yo pienso que uno puede lograr precios de $10 por tonelada métrica. Yo pienso que yo quiero ser muy conservador en esas cifras y yo prefiero dar precios de $10 por tonelada métrica que precios más altos. Y eso, pues $10 por tonelada métrica dependiendo del tamaño de la finca, ¿cierto? Pero eso es un precio interesante. Es un precio interesante porque el agricultor básicamente lo único que tiene que hacer es mantener el sombrío. Imagínate, cuide su cacao, mantenga el sombrío allá y ya, no tiene que hacer nada más. Ya después de esta investigación y todo es un proceso de mantener entonces estos árboles y ya. Y además que se hace un gran aporte al medio ambiente, por eso me gusta tanto hablar de esto porque es bien importante. Pero bueno, ustedes no solo trabajan la parte de sostenibilidad ambiental, sino también la parte productiva y quiero que nos centremos en esto y acá tenemos unas herramientas bien interesantes que ustedes han liderado, ¿no? Sí. Explícanos esto, cacaograma. Esto se llama los cacaogramas y los cacaogramas son una herramienta que el equipo técnico de C4D diseñamos, digamos, para
para enseñarle al agricultor a que piense, digamos, más gerencial y más estratégico. El cacaograma es un circulito, la parte de adentro se mueve, pero aquí tenemos dos puntos muy importantes. Aquí este se llama poda fuerte y aquí este se llama inicio de floración. La poda fuerte es algo que yo puedo controlar, que yo voy con mis tijeras podadoras y arranco y hago una poda fuerte y esa poda induce floración. Entonces aquí está más o menos 5, 6 o 7 semanas dependiendo de la zona. Tenemos cacaogramas para diferentes zonas de Colombia. Sí, eso es importante, ¿no? Importante, por regiones. exacto. Sí, no es todo lo mismo. Entonces mira, si yo por ejemplo, por decir algo así, vamos a hacer una poda fuerte la semana 16, sí. Quiere decir que vamos a tener una floración la semana 22 y ya más o menos sé que mi cosecha arranca en semana 43. Entonces ya el agricultor dice, yo me tengo que preparar para la cosecha que va a venir en noviembre, pero durante este periodo aquí tengo las actividades y cuándo las debo hacer. Entonces él puede estar planeando mano de obra y la mano de obra es clave en fincas familiares. Clave, porque si yo solamente tengo 3 personas en la finca, solamente hay un número finito de jornales que yo le puedo asignar al cacao. Eso es todo un calendario productivo. Es un calendario que me enseña a pensar como gerente de la finca. Es que yo quiero que ellos vean la finca como una empresa. Entonces, para cada sección yo lo muevo y luego esto lo anoto en otro formulario que les da C4D, que es un plan de manejo de finca. Entonces yo anoto cuándo hice la poda fuerte, anoto cuándo debe empezar cosecha y así ya me programo. Bueno, no, a mí me pareció todo un hit de estos también porque nos lleva pues a encontrar por regiones, a tener una herramienta como a la mano y es algo que ustedes han venido desarrollando bien importante. ¿Cómo va el tema de productividad en Colombia? ¿Qué identifican ustedes y entonces qué están desarrollando a partir de esas herramientas como esta? Pues imagínate que la razón por la que diseñamos esto es porque uno de los factores que más influye en productividad, pues obviamente es el manejo integrado de plagas, pero también las podas y los jornales. Y encontramos que la mayoría de la gente le está haciendo solamente 50 jornales por hectárea año. 50, y por eso estamos en 375. Entonces nos pusimos a buscar las fincas que están haciendo más de 50. Y encontramos que las que están en 750, 800 y 1000 kilos por hectárea están haciendo 120 jornales por hectárea. De ahí depende. De ahí depende. Factor clave. Exacto. Entonces, ¿en qué meter los jornales? Meter los jornales en control de monilia, meter los jornales en podas, meter los jornales en fertilización, y el cacaograma nos va a ayudar a que la gente empiece a pensar, hay que meterle más jornales porque el cacao te los devuelve. El cacao es agradecido, digámoslo así. Esas inversiones que a largo o a mediano plazo se van recuperando y de una forma bien interesante, ¿no? Es que mira que la meta de C4D es subir de 375 a 750 kilos por hectárea. Y lo podemos hacer sin aplicar fertilizante químico. Es que mira, Angie, eso es muy importante. Sin aplicar fertilizante químico, solamente manejando la finca, solamente gerenciando la finca con la ayuda de estas herramientas muy sencillas, la productividad se sube. Bueno, ya que nombras esto, hablar del tema orgánico también es fundamental en todo lo que ustedes vienen desarrollando y fuera también un poco de la deforestación, y me quiero meter por ahí porque este es un tema bien interesante. Y hablando de esta visión empresarial, uno siempre debe tener un valor agregado en su negocio, en su emprendimiento, y un valor agregado sin duda en el cacao colombiano es el tema de la deforestación, porque a pesar de que podemos encontrar ciertos índices en algunas partes productivas, digamos que el cacao ha sido como un tema muy fuerte en el cero deforestación, ¿no? ¿Cómo está ese proceso que encuentran ustedes y que se viene trabajando? Eso va alineado con lo que te decía de carbono. Si nosotros posicionamos el cacao de Colombia en un sistema de agroforestería, ahí inmediatamente eliminamos deforestación. La agroforestería es importante no solamente porque te da la oportunidad del ingreso adicional por el carbono, pero porque lo que se viene en cambio climático, con los incrementos de temperaturas, eso va a ser clave. Y los árboles de sombrío bajan la temperatura por medio de la plantación, con la sombra. Eso es muy importante que el finquero lo entienda desde ese punto de vista. Ese es un sistema que estamos creando un techito para que el cacao esté más fresco y produzca más. El cacao es de sombrío. Sí. Obviamente hay cacaos de monocultivos, está bien, ellos lo manejan como quiera, pero queremos posicionar el cacao en agroforestería pues como sombrío. Claro, ahorita con el tema de la reglamentación de la Unión Europea también empieza entonces a pegar fuerte en este mercado. Total, eso nos abre a Colombia la puerta
pues primero porque ya estamos en agroforestería y segundo por la trazabilidad. En algún momento vamos a trabajar en trazabilidad y yo pienso que deberíamos hacer otro programa solamente de trazabilidad para que el agricultor entienda lo importante que es trazabilidad y cómo nos va a dar entrada a mercados internacionales.